Bueno, vamos a revisar lo que trabajamos en la unidad 4, que es el informe de lectura. Tienen una primera parte, que es el material teórico, que tienen acá el documento para descargar, donde está toda la explicación de lo que es un informe de lectura y su estructura. Un ejemplo de un informe de lectura que lo pueden abrir. Yo se los muestro ahora que ya lo tengo abierto. Este es un artículo que se puede descargar, está en internet, es un ejemplo que está publicado, lo pueden descargar directamente desde ahí. Y el texto ha sido publicado en un diario. La persona que hizo este informe de lectura crítica lo ha copiado, entonces está el texto original, que es lo que se publicó en ese diario, por esta persona que es el rabino Goldman. El nombre del artículo que él publicó se llama El extranjero. Aquí está por Daniel Goldman, quiere decir que es el autor de este artículo, y el texto fuente que corresponde a ese artículo que él escribió. Una persona realizó un informe de lectura crítico a partir de ese artículo, y es el formato que tienen a continuación. Todo este documento corresponde al informe de lectura. Yo he puesto como máximo una carilla, se puede extender un poquito, pero tratando de que sean lo más sintético posible, en dar una explicación, hacer un informe, y para que no sea copia y pegue directamente de textos, y que traten de ser lo más sintético posible en lo fundamental. Bien, ¿cómo es un informe de lectura? En el documento teórico está la explicación, es decir, cómo pasamos de aprender a argumentar y a escribir un informe crítico en sus distintas secciones que corresponde el informe crítico para armarlo. En este caso, si ustedes observan, tienen el título de informe crítico, el nombre del artículo al cual van a hacer el informe, el extranjero, que justamente el artículo lo tiene acá. El extranjero es el nombre que le dieron al artículo original. ¿Quién es el autor? El extranjero, aunque en página 12, que es el diario de Argentina, y cuándo fue publicado ese artículo. Hace una breve descripción de quién es Daniel Goldman. Esto, por ejemplo, si ustedes encuentran el nombre de una persona que ha escrito un artículo, al cual ustedes van a tomarlo para hacer el informe, pueden buscar en internet quién es esa persona, en qué ámbitos trabaja, se desarrolla, qué tipo de publicaciones realiza. Luego viene el análisis del texto. Dice el texto que se realiza a continuación fue publicado en el diario. Es una reseña en qué contexto social y momento político y en qué lugar fue publicado este artículo. Luego empieza a hacer un detalle ya del desarrollo sobre el artículo. Entonces menciona que es un texto de opinión y circula en un medio masivo. Esto quiere decir que es la opinión sobre esa temática de esta persona y está distribuido, fue publicado en un medio masivo como es un diario. Puede ser que lo encontramos en internet, no mencione puntualmente algún diario, pero puede ser que algún blog, alguna página de distribución de posturas, digamos, o pueden ser un congreso, que haya una publicación sobre, por ejemplo, que yo le estoy pidiendo sobre las redes sociales, puede ser alguien que ha escrito en un congreso, en un ámbito académico, algún artículo justamente del impacto de las redes sociales en distintos ámbitos. Entonces ustedes pueden tomar ese artículo para hacer el informe. Entonces ahí es de donde tendrían que mencionar de dónde lo toman. La quaestio es la pregunta que se plantea la persona que escribe el artículo. Es decir, en este caso fue, ¿hay que echar a las personas o no? Y el rabino la analiza desde un marco teórico religioso. Entonces, esa es tomar cuál es la pregunta que esa persona va después a desarrollar o que quiere indagar en esa temática. A partir de ahí dice, bueno, empieza el desarrollo de las posturas que tiene esta persona sobre esa temática. ¿Qué argumentos utiliza a favor o en contra en ese desarrollo? Y posteriormente viene en la etapa donde ustedes, como autor de este informe, harán un análisis si están de acuerdo o no con esas posturas y tendrán que argumentar también por qué están a favor o en contra de esas posturas.
Luego viene un sector de conclusiones sobre el artículo en general. Entonces eso es lo que corresponde al informe de lectura. En el trabajo práctico, acá se indica la modalidad de trabajo. Los grupos no pueden ser más de 3 en lo posible, porque si no serían grupos muy extensos. Tienen un foro para armar grupos. Entonces les pido que a partir de ese, los que no tengan con quién armar grupo, por ejemplo, puedan comunicarse. Por ejemplo, aquí está Ramón, que es de Chubut, y está pidiendo con quién armar grupo. Directamente pueden responderle aquí y escribirle y comunicarse por WhatsApp, empiecen a armar grupos, pero una vez que ya por ejemplo, 3 personas respondieron a Ramón, ya no sigan sumándose más personas a ese grupo, armen otro. Entonces otra persona publique acá que quiere armar otro grupo y los datos de contacto. Una manera de armar grupo podría ser a través de los que tienen y saben usar el Google Drive, que es mediante Gmail. Pueden compartir el artículo ahí y a partir de ahí el documento donde van a empezar a armar el trabajo del informe. Otra opción podría ser que alguien empiece a escribir algo, se lo manda por correo al resto del grupo y van interactuando así con el documento y hasta que lo puedan tener listo. Eso verá cada uno cómo se manejan por teléfono, por WhatsApp y van viendo cómo pueden ir armando un escrito. Las fechas. Tienen plazo hasta el 6 de noviembre los que tienen plazo, la fecha de vencimiento es el 1 de noviembre. Esto es particularmente para los que se van a presentar en la primera fecha de examen. Para los que no se presenten, no se finalicen la entrega en esta fecha, tienen un máximo hasta el 6 de noviembre, que serían aquellos que se van a presentar a rendir en la segunda fecha de examen. Recuerden que hay 2 fechas para presentarse a rendir, pero para esas fechas que se elijan rendir, que están publicadas al inicio, tienen que tener todas las actividades finalizadas. Bien, el práctico, ¿en qué consiste? El práctico tiene 2 partes. Lo que vamos a ver como objetivo es identificar la estructura de un informe de lectura crítico e incluir elementos de argumentación, aprender a incluir cómo argumentamos, qué palabras utilizamos cuando argumentamos. Entonces, en la primera actividad se les da justamente ese ejemplo del extranjero y lo que tienen que identificar en este texto es las partes de ese artículo de informe. ¿Cómo lo vamos a identificar? Por ejemplo, hay que identificar la referencia de la fuente, si la menciona, y con un color verde del texto. La fuente, ¿cuál sería la fuente acá? El extranjero, que es el artículo, página 12. La fuente donde se extrae este documento es página 12, dice colocar color verde. Entonces vengo acá, selecciono el color verde y lo pinto. Entonces de esa manera voy seleccionando las distintas partes que me pide en relación a la identificación de las componentes de un informe crítico. En el cuerpo del informe, ¿dónde está la presentación del autor y del trabajo? Entonces, por ejemplo, y me pide que sea un color rosa. En este caso, por ejemplo, yo he seleccionado acá esto. Serían las referencias del autor. Después, por ejemplo, lo pintamos de rosa. Descripción del texto fuente en color amarillo. Entonces vean dónde está la descripción del texto puntualmente. Entonces tendrían que identificar en estos párrafos cuáles los párrafos que hacen referencia al texto puntual del análisis, ¿no? Que hace una descripción de ese texto fuente que sería el artículo original. Y donde hay una argumentación personal sobre el trabajo. Entonces van a tener que buscar identificar dónde hay párrafos que hacen a la argumentación sobre ese trabajo y de esa manera los van pintando. Bueno, yo no lo voy a desarrollar porque si no les hago el trabajo. En la segunda parte tienen que armar ustedes un informe crítico. Entonces se les pide que sea sobre la temática redes sociales y aplicadas o miradas desde un lugar que puede ser deporte, justicia o administración pública. Es decir, las redes sociales, cómo impactan en el deporte de manera positiva o negativa, en la justicia o en la administración pública. Yo creo que, de acuerdo a la carrera que ustedes han elegido, seguramente es el aspecto que van a trabajar. Es decir, los que han elegido carrera de deporte seguramente van a tomar redes sociales y deporte.
y así con cada una de las carreras. El trabajo se les pide que sea como máximo entonces una carilla, se puede extender un poquito, pero no tanto, y el contexto, digamos, de los aspectos y las secciones que tiene un informe crítico, se le pide que contemplen, por ejemplo, la referencia bibliográfica, quién es el autor del texto, cuál es el nombre, dónde se publicó, como está en el ejemplo que se les mostró. El cuerpo del informe, la presentación del autor, del trabajo, qué tema trata. Puede ser que a veces encontramos en Internet fuentes de textos que no están explícitamente mencionado el autor. En ese caso pueden colocar autor desconocido, pero sí van a poder escribir sobre la temática que trata. La descripción del trabajo del texto fuente sería qué ámbito corresponde, si está publicado en un medio masivo como es un diario, por ejemplo, un blog, o bien es en un contexto de un trabajo científico, académico, como puede ser un congreso, una universidad. Bien, ¿cuál es la finalidad del texto? ¿Por qué fue escrito ese texto? ¿Cuál es la intención que tiene de transmitir? ¿Qué problema pretende plantea y pretende tratar de resolver? Bien, su punto de vista, o sea, el punto de vista de ustedes sobre esa temática. Si ustedes consideran que es realista, que está bien tratada, que está tratada con profundidad o que es muy superficial, bien, que no concuerdan tal vez con esos puntos de vista, en ese caso van a tener que argumentar por qué están a favor o no en esos puntos de vista del autor de ese texto. Bien, entonces con eso tienen que escribir el informe, lo pueden escribir en este mismo documento. A continuación del práctico, empiecen a escribir el informe. Por este motivo también les digo, pueden ser que por mail se comuniquen entre ustedes, lo van escribiendo a través de los mails al texto, vean qué medios manejan ustedes para poder armar ese texto, lo pegan, una vez que esté armado, lo pegan acá en este documento y uno del grupo tiene que entregarlo. ¿Cómo lo va a entregar? Vamos a ir al campus de vuelta. Para entregarlo van a venir acá a este enlace. Entonces uno solo del grupo va a hacer este trabajo. Esta parte, bueno, yo voy a pasar para ver cómo se ve como estudiante la página. Y aquí van a, bueno, yo acá recién hice una entrega. Vamos a enviar entrega. Yo había hecho la prueba recién, por eso es que me da como que yo ya entregué el trabajo. Complicado porque yo ya lo había entregado. En realidad ustedes van a aparecer un botón que figura entrega, les va a aparecer una pantalla para que suban el archivo. A mí ya no me deja porque yo ya lo hice una prueba de entrega y ahora no me deja abrirlo nuevamente. Abre una pantalla donde ustedes van a poder buscar en su computadora el archivo, lo suben y presionan el botón enviar para que se suba de esta manera el archivo para que nosotros podamos visualizarlo. Lo que tienen que tener cuidado es que a veces queda como borrador. Fíjense de presionar el botón hacia abajo, que hay un botón de enviar, para que justamente sea un envío definitivo y nosotros podamos terminar de corregirlo. Bien, con eso estaría todo. Seguimos en los foros para comunicándonos cualquier duda.